Pues va a estar interesante, hoy vamos a hablar, como lo mencionaba hace rato, va a ser una capirotada, porque no nos habíamos visto en 15 días, así que va a ser, bueno, nosotros sí nos habíamos visto, pero digo, con la gente ya en casa no hemos tenido la oportunidad de platicar, así que hay mucho de dónde cortar. Pues no sé, ¿por dónde empezaremos? Déjame pensarle a ver por dónde arranco, porque voy a partir nada más para el contexto nacional, por si alguno de los que nos escuchan quiere saber dónde estamos parados ahorita en México. La realidad es que después de aquel 12% que caraqueado el tercer trimestre, que ya aclaramos que tiene que ver porque estamos guardados y salimos a trabajar y por eso se dio tan alto, pero yo me sigo manteniendo en que probablemente a final del año nos encontremos con un 9 punto y algo a un 10% de la caída del PIB para el 2020 y por ahí del 4, del 3.5 para el año que viene. En general, bueno, es lo que esperábamos, sobre todo un país donde las políticas de corte anticíclico siguen siendo algo que se espera y no llega. El último informe, lo acabo de ver ahorita, tiene menos de 17 horas de que salió, el 43.1% del PIB cayó la actividad económica del sector turismo. Ustedes saben que el estado de nosotros depende del turismo. Eso era evidente que iba a suceder, estamos paralizados, está la gente guardada, hay actividad económica que se empieza a reactivar, pero el turismo pues tarda digamos, en reactivarse. Por eso esos datos, digo, están ahí, ¿no? Igual la industria mostró un pequeño desaceleramiento, la recuperación en la construcción se vio también un poco desacelerada en lo que va del mes, y lo mismo la actividad industrial, la que no es la actividad comercial, porque bueno, todo el mundo tiene que seguir comprando de tiendas de autoservicio, digamos en esa área estamos bien. Eso con respecto al panorama del país en general. Ustedes saben, estamos esperando una segunda ola en México también, que ya empezamos a verla, de hecho en algunos estados que empiezan a retroceder en lo del semáforo. No se preocupen, no tiene que ver con ineficiencia del país. No voy a defender tampoco al gobierno actual, pero no, o sea, no es inherente a ellos exclusivamente, tiene que ver con algo que se está viendo, bien lo mencionabas ahorita en Europa, una segunda ola muy fuerte. Mauricio en el último programa de la temporada pasada los mencionaba. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos también es muy grave. Y digamos que, bueno, la Ciudad de México también se está preparando otra vez para pues establecer algunas medidas, porque la cosa sí era de esperarse. Viene la época de frío, tú lo sabes como alergólogo, como inmunólogo. eh, ya digo, ya te lo esperabas, no es algo que por lo menos a ti no te sorprende. A lo mejor a la mayoría de la gente que creíamos en los Santos Reyes pensamos que ya hemos salido del asunto, pues puede ser que sí, ¿no? Pero en realidad no, es algo que ahí estaba. De la actividad económica a mí no me sorprende la caída del PIB turístico, no me sorprende la contracción en la industria, es parte de lo mismo, y luego en un país donde no hay políticas anticíclicas claras, pues eso va a pasar. La recuperación de Estados Unidos es real y eso nos lleva a pues tener la confianza que estamos de alguna manera eslabonados con ellos y eso nos va a jalar. Y eso me abre el tema para lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba muy bueno el asunto. Tengo que ser claro, todas las encuestas y los pronósticos previos a la elección, hasta una semana antes de la elección nos daba con una ventaja de un 7% entre Biden en la preferencia del voto. Acuérdense que ya el sistema es distinto. El sistema ya es por colegio electoral, no es voto directo como se usa en México. Entonces te decía, llevaba 6 puntos o 7 arriba Biden de la preferencia del voto universal, o sea, del voto que da la gente en las casillas, no del voto en lo que era el Consejo Electoral, sino el voto en la calle, pues con los de a pie. El pronóstico de ganador, fíjate, el pronóstico de las principales encuestadoras, y creo que las principales perdedoras de todo este asunto fueron las encuestadoras, daba un 85% de probabilidad del triunfo de Biden contra un 14% de Trump. O sea, era avasallador. Todo el mundo esperaba algo que se conocía como el fenómeno de la ola azul. Era una ola azul en todo el país, iba a arrasar, ¿no? Biden. Eso se esperaba. Porque supuestamente había un discurso muy promovido también por los medios de comunicación que Trump no era lo bueno y que pues había que sacarlo. Pero, oh sorpresa, el día de la elección, el día martes 3, nos topamos con algo muy diferente. Con un Trump que gana Florida y que empieza, y luego gana Texas y empieza a cortarle la distancia a Bárbara Biden, y de repente empezamos a ver otra vez lo típico en Estados Unidos, que es el centro del país y el centro norte, eh, totalmente rojo, republicano, porque son estados que se caracterizan por eso.
El pleito otra vez fue en lo que se conoce como el circuito de óxido, que es la parte industrial americana, en la parte norte, está Michigan, digamos esa zona, pues. Y por ahí ya saben, del lado de la costa este, pues está los conflictivos, está un poquito Georgia, Pensilvania. Digo, era donde sabíamos que iban a ser los puntos de conflicto. Normalmente la gente cree que los puntos de conflicto son los de muchos votos electorales del Consejo, y en realidad no, esos ya sabemos para dónde van. California es totalmente azul, y por ejemplo, bueno, tenemos muy definidos los del centro que son totalmente rojos. O sea, hay unos donde no hay discusión. La discusión siempre va sobre Florida y el círculo el circuito, perdón, del óxido, la parte industrial. ¿Qué ayudó a Trump entonces a cerrarla? Porque la gran pregunta que todo el mundo se hizo es ¿cómo es posible que Trump le cerró tan rápido a Biden? Te voy a decir cuál es mi teoría y creo que no me equivoco. Mi inferencia es que lo que sucedió es que el día viernes, previo a la elección, el Departamento de Comercio saca la información con respecto a los resultados del tercer trimestre y la recuperación de Estados Unidos. Aquí lo comentamos el jueves previo, era de un 30% del PIB, como lo miren ellos. Que bueno, que aún así representa pérdida, pero la actividad económica va muy bien. ¿Qué quiere decir? Que todas las políticas de corte anticíclico, que son cerca de 3 billones de dólares que le metió el Congreso, y quiero ser claro, los billones que le metieron, Trump le metió 2 en marzo, pero en mayo le metieron 3 billones al Congreso. Los republicanos y demócratas se unieron para firmar un convenio de paquete para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa y a la gente desempleada. O sea, fue una cuestión de país. Como país aplicaron políticas de corte anticíclico. Claro que las capitalizó Trump. Cuando sale el resultado, pues se para el cuello y dice, miren, yo lo hice, ¿no? Lo que yo hice con esta aplicación de política. Y bueno, eso fue lo que nosotros pudimos observar. Eso fue lo que pudimos realmente observar. Entonces, bueno, yo siento que eso fue el hándicap que necesitaba Trump para cerrar la elección. Eso le permitió cerrarlo, sobre todo en esa zona industrial. Dijeron, no, güey, este cuate, sus políticas son muy buenas. Intentó hacer un último acuerdo, un paquete económico por la pandemia, pero ya ahí los demócratas y los republicanos en el Congreso, en la Cámara de Representantes y el Senado, no se pusieron de acuerdo porque ya venían las elecciones. Entonces ahí lo detuvieron, dijeron, vamos a hacer eso, pero ya pasando las elecciones, ahorita no queremos saber nada. Pero aún así le alcanzó para presionar, a tal grado que nos llevó a esa situación de estar y observar un Estados Unidos cada vez más dividido. Eso me preocupa a mí, porque nos muestra que el país está dividido, o sea, en dos grandes facciones. Si se fijas tú, los votos son más arriba, ambos candidatos tienen más de 70 millones de votos. Están muy parejos. La diferencia son 3 millones, tal vez 4. Eso que nos dice que es una sociedad dividida en la forma en cómo ven o perciben el mundo. Y eso, digamos, no es muy bueno. Ahí sí ahorita se están haciendo pedazos. Eso llama a una reforma, pero bueno, hay una razón de ser de por qué son así y por qué lo tienen así. El sistema no es malo per se, o sea, el de los americanos. No es malo. Lo que es malo es que se han viciado algunas cosas y se pueden permitir algunas otras. Entonces ahí es donde se debe de tener más, digamos, observación. ¿Qué creo yo? Desde el inicio yo de que me empezaban a entrevistar y que platicaba yo sobre la elección, les dije, va a ganar Biden. A lo mejor no estoy de acuerdo con Biden en muchas ideas de él. Podría a lo mejor decir que me inclinaría más con Trump, pero tengo que ser claro, cuando uno hace un análisis, tiene uno que ser... Ahora sí me dejaste perplejo. No. Te hablo desde yo, Isaías, mi forma de pensar podría ir, no totalmente, porque hay cosas de él que no me encantan, podría ir un poco más de ese lado. Pero en realidad, para mí el ganador siempre iba a ser Biden. Era muy claro, por motivos de agenda, es el candidato que le conviene a Estados Unidos y al mundo ahorita, por la situación que estamos viviendo. Es importantísimo, por ejemplo, yo sé que a los mexicanos, Coparmex y Canacintra y otros expresaron que no querían que ganara, o sea, ojalá no ganara Biden, porque probablemente eso le traía consecuencias a México. Les voy a decir por qué. Porque con lo que hizo Trump de su guerra comercial con China, estableció aranceles, y eso permitió que México, a partir de enero del año pasado, en 2019, se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, ustedes saben que colocamos allá el 80% de nuestras exportaciones, más del 50% va para la industria, y ahora que somos su primer socio comercial, o sea, entre México, China y Canadá, acumulamos casi el 45% de lo que compran
y venden los americanos. O sea, imagínense qué tan importantes somos para ellos. Entonces, eso nos colocó en primer lugar, o sea, rebasamos lo que viene siendo a China, pero sí Biden ha dado claras muestras de querer reconciliarse con China. Les voy a decir algo que a lo mejor no les agrada. Yo creo que lo mejor que puede pasarle al mundo ahorita es que Estados Unidos se reconcilie con China en lo comercial para que se reactive económicamente toda la economía global. A lo mejor a México en el corto plazo no le conviene tanto, pero en el mediano seguramente sí, porque acuérdense que nosotros tenemos el TEMEC. Y si la industria americana se recupera, vamos a jalar para allá. Otra cosa, en el corto plazo, ni Biden ni Trump son garantía para el éxito de México. No, ellos ya dijeron que van a concretar en comprar americano. ¿Qué es lo que te he dicho aquí? Las políticas anticíclicas son hacia adentro, es decir, voy a intentar ayudar a los míos y ya que detono la economía, lo demás solito se va dando, pues. Es digamos, es la ruta que se sigue. Así que bueno, no hay garantía de que Biden vaya a ser nuestro salvador, no lo vean así. De hecho, cualquiera de los dos, para mí en el corto plazo, significan lo mismo. Claro, Sí, claro. uno más agresivo que el otro,